Hola, un gusto tenerte en la clase Evolución de la producción de vino, del curso Conocimiento y Disfrute del Vino. Hoy revisaremos temas como son el origen de la vid en el mundo, el desarrollo que tuvo el cultivo de la vid en Europa y cuál ha sido la historia del cultivo de la vid en América y Chile, recordando que es importante conocer el pasado para comprender mejor el presente. Para comenzar, es importante indicar que no existe un origen conocido de la planta de la vid en sí, pero sí el cultivo de la vid fue iniciado en Asia Menor, en lo que actualmente es Turquía y Egipto, aproximadamente como se ve en el mapa. Existen diferentes referencias bíblicas respecto al cultivo de la vid y la producción del vino, como lo vemos en pantalla, con Noé. En la imagen vemos el monte Ararat en Turquía, en donde, según la Biblia, se posó el arca de Noé luego del diluvio universal. Diversos estudios indican que la viticultura se llevó a cabo por primera vez en el año 6000 a.C. en las zonas marcadas con verde, según el mapa que les presento. Y los primeros en producir vino con una fuerte influencia en Europa fueron los egipcios. Posterior a la península de los Balcanes, la viticultura llegó a la península ibérica a través del comercio con los fenicios. Pero la instalación cultural de la producción de uva y vino en la cuenca del Mediterráneo se le debe a los romanos. Los romanos crearon además su símil a Dionisio Baco, dios del vino. El desarrollo del cultivo de la vid en Europa siempre estuvo de la mano de la disponibilidad de agua a través de los ríos, siendo los ríos también un elemento importante para transportar el vino en estas vasijas de madera redondas, conocidas como barricas, que posteriormente se usaron para la crianza intencionada del vino. En el desarrollo de la viticultura, los monjes católicos tuvieron una gran importancia, debido a la presencia del vino en la liturgia. Fue así como tomaron la responsabilidad de indicar cuáles eran las zonas más adecuadas y encargarse de la producción de vino. En este contexto surge la figura de Pierre Perignon, un monje que al llegar a la abadía de Hautevillers, en Champagne, se dedicó a potenciar la bebida de esa zona, siendo el impulsor de la primera apelación de origen controlado de Francia y del mundo, que es el champán. Luego de esto, otras zonas de Europa también quisieron imitar el concepto de denominación de origen, y es así como también Burdeos, Loire, Jerez o Porto siguieron con esta iniciativa. El siglo XVIII entonces, que es desde el 1700 en adelante, es conocido como el siglo de las denominaciones de origen. En tanto, volviendo un poquito atrás en el tiempo, en América no existía producción de vino, pero sí se fermentaban otras bebidas alcohólicas utilizadas por los americanos. Pero no es sino hasta la llegada de los españoles y los colonizadores en general que, producto de la evangelización, comenzó a producirse uva y vino en América. En este sentido, Hernán Cortés fue un pionero, señalando las zonas a cultivar en México que hasta hoy se conservan como las mejores. No obstante, los verdaderos encargados de crear el puente cultural entre los culturas originarias americanas y los colonizadores fueron los jesuitas. Parte de esto se ve reflejado en la película La Misión, de 1986. Llegando la vid a Chile, surgen diversas figuras de próceres, como son Francisco de Aguirre, Francisco de Caravantes, Juan Jufré y Rodrigo de Araya.
Luego de la independencia, Chile siempre quiso mejorar la calidad del vino y aumentar su comercialización. Es así como, bajo el gobierno de Diego Portales, se trae al técnico francés Claudio Gay en 1830. Su objetivo era fundar la Quinta Normal como una estación experimental. Esto se logró en 1835 y 15 años después ya existían más de 40.000 vides europeas y 70 variedades diferentes plantadas en Chile. Pero no es hasta 1851 en donde Silvestre Chagavía trae los cepajes nobles franceses, conocidos como Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlot, entre otros, que Chile logra el desarrollo que hasta hoy en día hemos ido conociendo a través de estos nuevos cepajes. Entre estas variedades francesas venían también Carmener, sin nosotros saberlo, mezcladas con las plantas de Merlot y Cabernet Franc. Veamos la siguiente pregunta interactiva respecto a la historia del cultivo de la vid. Marca la alternativa que consideres más correcta. Bien, la alternativa correcta es la letra C. La primera denominación de origen del mundo fue Champagne. Veamos qué sucede con las otras alternativas. Los primeros en producir vino en Europa fueron los romanos. Incorrecto, porque fueron los griegos. La planta de la vid se originó en Egipto. Incorrecto, porque el cultivo comenzó en Egipto. Claudio Gay trajo los cepajes nobles a Chile a través de la Quinta Normal. Incorrecto, porque quien trajo los cepajes nobles fue Silvestre Chagavía. En esta segunda mitad del siglo XIX, de 1850 en adelante, los aristócratas en Chile buscaban posicionarse socialmente, creando viñas y colocándole su propio apellido a la empresa. Es así como hasta hoy en día se conservan muchas de ellas, como vemos en pantalla. Y en esta misma segunda mitad, a partir de 1863 en adelante aproximadamente, comienza el ataque de la filoxera, una plaga que ataca las raíces de la planta y no le deja ninguna posibilidad de sobrevivencia. Esta plaga acabó con cerca del 80% de la superficie plantada en el mundo, especialmente en Francia. Y para poder replantar fue necesario aplicar la técnica de injertación, colocando como patrón o porta injerto una variedad resistente a filoxera que enraiza en el suelo, aunque no produce uva comercialmente interesante. En la parte superior se coloca la variedad injertada que sí nos interesa que produzca uva. Como en la fotografía tenemos un Cabernet Sauvignon, probablemente injertado sobre el patrón SO4. En esta misma segunda mitad comienza una sobreproducción de vino en Chile y también un sobreconsumo debido a la baja de precio. Para tener una idea de lo que ocurría, comentemos que hoy en día los países que más consumen vino tienen un consumo per cápita alrededor de 40 a 50 litros por persona al año. Para tener una idea, comentemos que hoy en día los países que más consumen vino están en alrededor de 40 a 50 litros por persona al año. Chile hoy en día consume 15 litros por persona al año. Y en esa época el consumo per cápita era de 70 a 100 litros por persona al año, lo cual hacía que fuese un problema a nivel nacional. Es así como el Estado comienza a crear una serie de mecanismos buscando desincentivar la producción de vinos, todos los cuales quedan finalmente consolidados en la Ley de Alcoholes de 1939, entrando así la viticultura en un periodo oscuro de retraso. El renacimiento de la vitivinicultura en Chile comienza con la llegada de Miguel Torres en 1979, quien traía diversas prácticas y tecnologías que hicieron mejorar la calidad de los vinos, generando mayor interés en el rubro y además atrayendo inversión extranjera. El aumento sostenido de las exportaciones se verificó en la década de los 90, misma década en la cual se redescubrió el Carmener
en los viñedos que actualmente ocupan el sector de Alto Jahuel, y esto fue confirmado por el ampelógrafo Jean-Michel Boursicot en 1994. En la imagen vemos algunas de las primeras etiquetas de vino Carmener en Chile y uno de los iconos actuales que tenemos disponibles. Vamos a la siguiente pregunta sobre Carmener. Señala la alternativa más correcta. En esta pregunta todas las alternativas son correctas. Cabe destacar que hoy en día China ya tiene más superficie de Carmener plantada. Sin embargo, su nivel de producción y exportación aún no es comparable a la de Chile. Hoy en día, los principales cultivos de vid en el mundo se extienden entre las latitudes 30 y 50, tanto norte como sur. Esto va progresivamente acercándose hacia los polos a medida que avanza el cambio climático y el calentamiento global. Y por su parte Chile se encuentra en el sexto lugar como productor mundial y en el cuarto lugar como exportador mundial. Dejamos hasta aquí este breve resumen de la evolución de la producción de vino en el mundo y te espero en la siguiente clase. Hasta pronto.